Bueno, chicos, díganme si están escuchando. Bien. Bárbaro. Entonces continuamos. Vamos a ver la unidad de complejometría. Gracias. Bueno. Vamos a empezar con esta unidad. Ustedes han visto en inorgánica todo lo que es la formación de complejos. Van a ver que aquí hay algunas actividades para que ustedes las hagan. Vamos a ir modificando un poquito la modalidad del dictado de la clase. Al no tener pizarra se hace complejo resolver algunos ejercicios, como es la construcción de la curva de titulación para este tipo de reacción. Así que van a ver que en la parte de curva de titulación los he remitido al libro para que lean cómo se construye la curva de titulación, y el jueves veremos cómo se construye, pero las dudas que tengan sobre eso. O sea que yo necesito que ustedes lean en el libro que les pasó Jorgelina cómo se construye la curva de titulación. Y hay algunas actividades propuestas, ejercicios que están desarrollados en el libro para que analicen un poquito esa situación, esas situaciones en particular, porque no, la verdad que no me da el tiempo para cargar esas resoluciones. Bueno, vamos a empezar este tema. Bueno, en esta unidad vamos a analizar la técnica volumétrica. ¿Se acuerdan que en la clase anterior las clasificamos en función del tipo de reacción en que estaba involucrado el analito? El analito podía estar involucrado en una reacción de precipitación, como es lo que acabamos de ver, los métodos argentométricos, o bien puede estar participando de una óxido-reducción, o puede estar participando de un ácido-base, o bien puede estar participando de la formación de un complejo. Entonces, un complejo es un compuesto en el cual participa un ligando y en general un centro metálico, donde ese ligando participa, digamos, transfiriendo electrones a ese átomo central vía enlaces de coordinación. Es decir, hay como una cesión de electrones del ligando hacia ese catión metálico de tal forma que se forma un complejo. Entonces, en ese enlace de coordinación, el ligando aporta los electrones a esa especie metálica central. Bien, el ligando estaría actuando como una base de Lewis, es decir, una especie que dona electrones, y el catión metálico actúa como un ácido de Lewis, es decir, recepta los electrones por cada orbital libre que tiene. El índice de coordinación es el número de orbitales libres que tiene ese átomo central y es característico de cada catión metálico. Acá tenemos representado este complejo. Me olvidé sacarle la animación a esto. Esperen un poquito. Bien, acá tenemos, fíjense, está esquematizado el complejo donde tenemos
el catión metálico en el centro y los ligandos, digamos, aportando los pares de electrones a ese catión metálico central. El complejo, en este caso, fíjense que tiene una carga positiva, quiere decir que va a haber un contraión en el medio de la solución, o sea, este complejo está cargado positivamente. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno. El ligando, ¿sí?, es una especie que aporta electrones al catión metálico con el cual está formando el complejo, y los ligandos pueden ser clasificados de acuerdo a su carga. Esos ligandos pueden ser especies aniónicas, pueden ser especies neutras o pueden ser sustancias orgánicas. Fíjense, acá tenemos especies que pueden aportar electrones, como especies aniónicas, como podrían ser los grupos hidroxilos, las especies, los halogenuros, especies neutras, como el caso del amoníaco o los compuestos que tienen este grupo amino. Tenemos compuestos orgánicos, como son las oximas o las distintos otros compuestos, como las complexonas, que tienen la capacidad de donar pares de electrones. Acá fíjense que dice, los iones metálicos en solución no están desnudos, sino que forman complejos acuosos, es decir, que los hidroxilos, o sea, que el agua en realidad está actuando como solvente y como ligando, donando pares de electrones. Espérenme, que hay algo en el chat y no lo puedo ver. Es un covalente dativo el enlace, no me lo puedo dejar abierto, pero sí, el enlace es un tipo de covalencia dativa. Espérenme que estoy tratando de que me quede el chat. Ahí está. Hay una covalencia, sí. El ligando aporta, es un enlace de coordinación, es un enlace del tipo covalente dativo, donde el ligando aporta esos pares de electrones al metal central. Bueno. Por un lado tenemos, esto es un repaso de los índices de coordinación, que es el número de ligandos que se enlazan al ion central. Cada ligando puede tener distinta capacidad para formar enlaces con el ion central. Es decir, el ligando pueden ser, aparte de como lo acabamos de clasificar, como especies cargadas, como aniones, especies neutras o compuestos orgánicos, también se los clasifica por el número de centros o sitios de alta densidad electrónica. El índice de coordinación es la capacidad para formar enlaces del ligando y son propiedades importantes que tienen que tener en cuenta. El índice de coordinación, los más frecuentes son el índice de coordinación 2, 4 o 6. Es decir, por ejemplo, si el número de coordinación es 2, la geometría molecular de ese complejo
que lo tienen en esta. Por ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos, en este caso, ¿no? Tenemos, fíjense, la estructura acá, el amoníaco, ¿sí? Se interacciona con el catión plata, el ácido de Lewis es el catión plata y la base de Lewis o el ligando sería el amoníaco. El amoníaco tiene un par de electrones no enlazantes acá en un orbital aquí que, digamos, aporta esos dos pares de electrones y la geometría molecular es lineal. Bueno, acá tienen distintos ejemplos de distintas geometrías moleculares, ¿sí? Por ejemplo, el cianuro, acá está reaccionando con el zinc, formando este complejo. Tenemos 1, 2, 3, el cuarto está hacia atrás del plano del que estamos mirando, sería una estructura tetraédrica. Acá lo tienen con el níquel, que es una estructura cuadrada. Bien. En cuanto a los requisitos de la valoración de esta técnica de titulación por complejo, es lo mismo que vimos en la unidad anterior para detectar el punto final en una titulación por formación de complejos. Lo mismo que vimos, tenía que ser rápida, es decir, para que todo el analito reaccione con el ligando, tiene que tener una estequiometría definida, tiene que ser cuantitativa. ¿Se acuerdan? Cuantitativa significa que la K de equilibrio sea mayor a 10 a la 7 y que por supuesto pueda detectar ese punto final o el punto de equivalencia. Bueno, esto que la reacción sea rápida en este tipo de titulaciones no siempre se cumple, debido a que por ahí las reacciones de formación de los complejos suelen ser reacciones lentas. Si que sea lenta no quiere decir que la K de formación de ese complejo sea chica, sino que significa que la cinética, la velocidad de esa reacción es lenta. Entonces, ¿qué se hace cuando no se cumple con ese requisito, que la reacción entre el analito y el agente titulante no es rápida? Lo que se hace es lo que ya hemos visto, una retrotitulación o titulación por retroceso. Esta técnica, no les dije, generalmente se utiliza para determinar iones metálicos en solución, o sea, para determinar concentración de metales en una solución. Entonces, acá lo que tienen representado es el metal, que sería el analito, y sería un ligando. La reacción entre el metal y el ligando que estoy agregando como agente titulante es lenta. Entonces lo que hago es agregar una cantidad medida de agente titulante, dejar que la reacción entre el analito y el ligando se complete. En muchos casos se calienta la solución para aumentar la velocidad de esa reacción, y una vez que esta reacción entre el analito y el agente titulante se completa, voy a valorar con una segunda especie, que es otro ion metálico, para la cual la reacción entre el ligando que quedó sin reaccionar y esta sustancia, que sería el titulante, el M asterisco, es rápida. Entonces, es esa desventaja que no todas las reacciones de formación de complejos son rápidas, se revierte a través de la retrotitulación o titulación por retroceso. ¿Alguna duda hasta acá? Se puede utilizar un catalizador, que pregunta Lucas, siempre y cuando esa especie que vos utilices para catalizar la reacción no te interfiere en la reacción. Estábamos viendo acá en esta transparencia que me piden que repita, que la reacción entre el analito
y el agente titulante, no, el agente titulante aquí es M asterisco. La reacción, yo quiero hacer una reacción quiero valorar a este catión, M representa el catión metálico, que es mi analito. Entonces, ese catión metálico M, que representa a mi analito, que es lo que yo quiero determinar, cuál es su concentración en el medio, la reacción de ese catión metálico con este ligando I es lenta. Entonces yo acá la reacción entre M, que es el analito, y el ligando, fíjense que la estequiometría es 1 a 1. Por cada mol de ligando, cada mol de ligando en este ejemplo reacciona con un mol de catión metálico. Entonces, si esa reacción es lenta, ¿qué puedo hacer? Hacer la retrotitulación o valoración por retroceso. ¿En qué consiste? Ya le hemos analizado. Agrego una cantidad medida de este ligando I, que yo tengo que saber cuál es su concentración, dejo que el ligando reaccione por completo con el catión metálico, que lo que puedo hacer es calentar esa solución para que se complete esa reacción, porque el problema es cinético. Dejo que esa reacción se complete o puedo agregar un catalizador que no interfiera en la titulación y luego el exceso que me quedó de ligando que no reaccionó con el catión metálico lo voy a valorar con una solución patrón de un catión metálico que reaccione rápidamente con el ligando I. O sea, el agente titulante sería M asterisco. ¿Quedó claro, Juliano, Sebastián, Valentino? ¿Está claro? Bien. Bueno, decíamos que la reacción tiene que tener una estequiometría definida. Fíjense acá, el zinc, cuando está en solución, lo que decíamos, este catión zinc, que el zinc está como con una carga más 2, no está desnudo, sino que está solvatado por el agua. Tenemos ahí justamente el zinc tiene un número de coordinación de 4, es decir, que necesita 4 pares de electrones no enlazantes para formar este complejo, este aquo complejo. ¿Sí? El zinc en solución está solvatado con el agua. Cuando lo hago reaccionar con el amoníaco, que es un ligando monodentado, ¿sí? Monodentado, ¿por qué? Porque tiene un par de electrones no enlazantes que puede aportar para formar el complejo. Esa reacción se hace por etapas. Fíjense que acá el zinc va a reaccionar primero con un mol de amoníaco para formar este primer complejo. Luego va a reaccionar con una segunda molécula de amoníaco para formar este, y así sucesivamente hasta que llega a completar, digamos, la reacción completa, o sea, reacciona por cada mol de zinc con 4 moles de amoníaco. ¿Qué pasa? Si yo analizo la K de formación de esta reacción, la reacción global entre el zinc y los 4 moles de amoníaco que necesito para formar este complejo, ¿a qué va a ser igual la K de formación total de esta reacción? De esta, entre el zinc con los 4 moles de amoníaco que me da este complejo. ¿A qué va a ser igual la K de formación? Estoy preguntando para que me contesten en el chat. Bien, está en lo cierto Francisco, está en lo cierto Juani. La K global de esa reacción va a ser igual al producto
de la K de formación de cada una de las etapas parciales. Es decir, la K global me va a dar del orden de 10, mayor tal vez de 10 a la 7, que es el valor que yo necesito para que la reacción sea cuantitativa. Pero ¿qué pasa? Que cada una de las K de formación parciales en cada una de las etapas es pequeña. Y la reacción, fíjese acá, entre el metal y el ligando, que está en general expresada como L más el ligando monodentado, la reacción ocurre, va ocurriendo en etapas, no se completa en una única reacción. Entonces, eso que sea en etapas, que la tenemos en esta gráfica, fíjense, acá tengo el catión metálico más los 4 moles de ligando. Si yo analizo el producto de las 4 K de formación, me va a dar del orden de 10 a la 7. Sin embargo, cuando grafico esa curva de titulación, fíjense lo que está graficado aquí es en el eje de las Y, el P del metal. El P del metal es igual al menos logaritmo de la concentración del catión metálico. Y en el eje de las X, los mililitros del agente titulante, que en este caso sería el ligando L. Esta curva de titulación, fíjense que tiene una forma de S. ¿Les parece a ustedes que esta valoración me puede servir a mí para calcular la concentración de ese catión metálico M en solución? Les pregunto para que me contesten en el chat. Bien, me gustaría que me digan por qué no. ¿Alguno que quiera decir por qué? Bien, Camila, exactamente, no se detecta dónde está el punto de equivalente fácilmente. El salto no es muy visible, dice Moisés. Bien, ¿se acuerdan la característica que tenía la curva de titulación por precipitación? La curva de titulación tenía 2 zonas, ¿se acuerdan? Una, si esto fuera recto hasta aquí, ¿sí? Y después subiera y después volviera para allá, ¿sí? Yo tendría una zona de alta concentración de catión metálico y una solución de alta concentración de agente titulante que quede en exceso. En este caso, fíjense, la curva de titulación tiene una forma de S. ¿Por qué será que tiene esta forma de S? ¿Tienen alguna idea por qué esto va variando así lentamente y no tenemos una zona de exceso de metal y una zona de exceso de catión de agente titulante? No tiene nada que ver con la velocidad, Rafael. No hay, Camila, puntos de equivalencia intermedio. La respuesta es porque la reacción es en etapas. Entonces, la concentración del catión metálico va variando lentamente, porque fíjense que como escribimos, me vuelvo una, el catión metálico, ¿sí?, reacciona con el primer ligando para formar este primer complejo. Luego reacciona para formar este segundo completo, el segundo complejo, y así sucesivamente. Es decir, la concentración de catión metálico no es que tenemos una zona, como les decía en el caso de la titulación, por ejemplo, de un halogenuro con catión plata, nosotros teníamos hasta el punto de equivalencia había exceso de halogenuro. En este caso, la concentración de catión metálico va variando lentamente porque la reacción no se completa en un único paso. Entonces, cuando el ligando es monodentado, yo voy a tener la representación de la curva de titulación. Sí, Tamara,
siempre este tipo de titulaciones con ligandos monodentados vamos a tener esta curva de titulación en forma de S. Entonces, en general, para ligandos que necesitan 4 o más, que tienen número de coordinación 4 o más, no se utilizan los ligandos monodentados. Entonces, justamente porque no podemos definir acá dónde está el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, los ligandos monodentados no se utilizan, en este caso, aunque la K de formación sea mayor a 10 a la 7 para la reacción global, como las reacciones en etapas, no, en general no se utilizan. Vamos a ver que el cianuro es un ligando bidentado y sí se puede utilizar en un tipo de titulación especial que es el método de Liebig, que lo está al final de esta capítulo. Bien, entonces decíamos que la K de formación tiene que ser mayor a 10 a la 7 y esto ya un poquito se los estuve diciendo, que los ligandos, aparte de por su carga, se los puede clasificar en función del número de pares de electrones libres que disponga. Monodentado sería el caso del amoníaco, bidentado o polidentados. Acá hay algunos complejos formando por ligandos bidentados. Bueno, acá tenemos ejemplos de complejos formados con un ligando bidentados. Los quelatos son especies, ¿sí? Que tienen la particularidad de estar estabilizados por fíjense acá, estas especies cíclicas que se forman en el complejo, fíjense acá, el zinc, que reacciona con la etilendiamina, que tiene estos dos centros de alta densidad electrónica, entonces el zinc se acompleja, ¿sí? con cuatro pares o 4 sitios de alta densidad electrónica aportados por cada molécula de etilendiamina. Entonces acá la reacción es entre el zinc más 2 moléculas de etilendiamina, se forma este complejo que tiene una K de formación alta y la estabilidad está dada por estos anillos que se forman en el complejo. Otro ejemplo es la hidroxiquinoleína, que también forma, ¿sí? Acá está dibujada la estructura con digamos, esto sería multiplicado por 2, porque está reaccionando con 2 moléculas, y acá tienen la estructura del níquel con la dimetilglioxima, ¿sí? que está reaccionando con 2 moléculas. Entonces fíjense que acá tenemos 3 ejemplos donde el catión metálico, ¿sí? reacciona con 2 moles de un ligando bidentado. Estos compuestos que se los denomina quelatos son compuestos que tienen una alta estabilidad y justamente la estabilidad de ese complejo que se forma está dada por estos anillos que le dan mucha estabilidad al complejo. En el primer ejemplo me está preguntando, a ver, Francisco me dice, en el primer ejemplo el número de coordinación es 2 o es 4. Acá en el ejemplo del zinc, el número de coordinación del zinc es 4. El número el ligando, que es la etilendiamina, es un ligando bidentado. Fíjense acá las flechitas están indicando los centros de alta densidad electrónica. O sea, la etilendiamina es bidentada y el número de coordinación del zinc es 2. En la hidroxiquinoleína también el número de coordinación es 4 y en el níquel el número de coordinación es 4. Bien.
Bueno, acá hay otros ejemplos. Fíjense que esto le da mucha estabilidad a los complejos. Bien, llegamos a que ahora a los complejos que son polidentados, en este caso, la etilendiamino tetracétrico, o lo que se conoce como ETA. Y bueno, eso es una característica de cada catión metálico, Lucas, que el número de coordinación sea 2, 4 o 6. Es el número, eso tiene que ver con los orbitales libres que tiene ese catión metálico. Generalmente son orbitales D. Bien, seguimos con los ligandos polidentados. O sea, vimos el amoníaco como ligando monodentado, vimos esos otros compuestos recién orgánicos como ligandos bidentados y llegamos al ligando polidentado como es el ETA. El ETA es uno de los ligandos más utilizados en esta unidad o en este tipo de titulación debido a que es un ligando polidentado. Eso significa que tiene varios sitios de alta densidad electrónica. Tenemos acá 2 pares no enlazantes para el nitrógeno, acá tenemos otro par no enlazante, tendríamos 2. Tenemos acá en el grupo, en la sal y en el grupo ácido tenemos 2 más, son 4 y 2 más acá tenemos 6. Es decir, el ETA, por cada mol de ETA tenemos 6 sitios de alta densidad electrónica. Entonces quiere decir que este ligando, independientemente del número de coordinación del catión metálico que estemos analizando, por cada mol de ETA que reaccione con el catión metálico va a, digamos, a satisfacer el número de coordinación del metal con el cual esté involucrado la reacción. Entonces, por eso, este ligando es el que más se utiliza porque un mol de ligando reacciona con un mol de catión metálico independientemente del número de coordinación que tenga el metal. Esta sería lo que está representado acá, es la sal sódica del ácido etilendiamín tetracético, ETA. Entonces, el ETA, ¿sí?, que acá lo tenemos en su forma ácida. Fíjense que lo que aparece en la transparencia con rojo son las zonas o donde se encuentran los pares de electrones no enlazantes, que yo les decía que son 6. Tenemos 6 sitios de alta densidad electrónica. Entonces, el ETA, independientemente de la reacción, va a completar el número de coordinación de cualquier catión metálico. Por eso es el ligando más utilizado en cualquiera de las técnicas de titulación por formación de complejos. Voy a terminar la idea de la formación de los complejos para luego hacer lo que habíamos dicho, la presentación de ustedes y darle algunos tips. Bueno, lo que les decía, que el agente ETA es el agente acomplejante más utilizado, forma complejos con estequiometría 1 a 1 con la mayor parte de los metales. El ETA se acompleja con la mayor parte de los metales, excepto con los del grupo 1 de la tabla periódica. Con el resto, la reacción entre el metal y el ETA, o sea, el ETA reacciona con todos los cationes metálicos, excepto con el grupo 1. Son compuestos muy estables, son solubles en agua y es un patrón primario. Bueno, una de las cosas que les quería decir es justamente el ETA, cuando reacciona con los cationes metálicos, forma los quelatos
Y estos quelatos, como ya lo estuvimos viendo en los ejemplos de los complejos con ligandos bidentados, tienen la particularidad de que los anillos de 5 o 6 miembros, los anillos de 5 o más miembros, le dan estabilidad. Fíjense en esta figura, aquí está el catión metálico que ha reaccionado con una molécula de ETA. Fíjense que el quelato, una vez que uno de los sitios de alta densidad electrónica del ETA se acerca al catión metálico para formar el primer enlace, el resto de la molécula de ETA se repliega sobre el catión metálico como si fuera una manito, imagínense que lo envuelve, ¿sí? Como si lo encerrara, para decirlo de alguna manera. El ETA, digamos, lo envuelve al catión metálico y forma, acá fíjense, acá vemos un anillo de 5 miembros, otro anillo de 5 miembros, acá tenemos otro y otro. Esta estructura que forma este ligando, el ETA con el catión metálico, es muy estable. Entonces las K de formación que vamos a encontrar son elevadas. Y una cuestión adicional es que estas estructuras, ¿sí?, de anillos de 5 miembros aíslan este catión metálico de otros ligandos que pueda haber en el medio. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy, así podemos hacer la presentación. Lo que les pido es que vean que más adelante tienen una actividad que quiero que la vean para la próxima clase, que la vean del libro. Si pueden leer un poco sobre esto, porque tiene su complejidad, la titulación por formación de complejos. Lo que quiero que vean es esto que está aquí. El jueves vamos a construir la curva de titulación de ETA y yo necesito que lean en la página 422, hay un ejercicio propuesto de 17.5, no es exactamente esta curva de titulación, pero me gustaría que la vean, así es más fácil la resolución. Véanlo, léanlo y traten de resolver este ejercicio para el próximo jueves. Bueno, ahora espérenme un poquitito que voy a habilitar las cámaras y los micrófonos. Yo les voy a pedir que levanten la mano en el orden que los voy a ir nombrando para, bueno, ya, si ya se corta, ya habilito